¿Alguna vez has sentido que alguien que ya no está te observa en la oscuridad? Imagina estar solo en casa, sintiendo una presencia que no puedes explicar. Puertas que se abren sin razón, pasos en el pasillo cuando sabes que no hay nadie más y susurros que parecen venir de la nada. Hoy te traemos relatos que desafían la lógica, donde lo imposible se vuelve aterradoramente real. ¿Estás listo para descubrir lo que sucede cuando los muertos regresan para hacernos una última visita? Quédate con nosotros y no dejes que la oscuridad te atrape. En el corazón de un pueblo olvidado por el tiempo, las campanas de la iglesia anunciaban con un eco fúnebre la muerte de doña Rosario Martínez. Era una anciana cuya presencia imponía respeto y temor por igual. Conocida por su carácter autoritario, había sido la columna vertebral de la familia, pero también el peso que aplastaba a todos bajo sus expectativas inquebrantables. En el velorio, el aire estaba cargado, casi irrespirable. La casa donde yacía el cuerpo de doña Rosario estaba llena de sombras que parecían extenderse más allá de las esquinas. Los tres hijos mayores, Rogelio, Mateo y Ángela, se colocaron al fondo, intentando parecer serenos, pero cualquiera que los mirara detenidamente notaría el nerviosismo en sus gestos. A pedido de un primo lejano, tomaron una foto frente al ataúd. Nadie lo sabía entonces, pero esa fotografía sería el principio de su fin. Cuando el rollo fue revelado, días después, la imagen desató un escalofrío colectivo. Allí estaban los tres hermanos, rígidos y solemnes, pero lo que capturaba la atención era una figura más. En el centro, apenas detrás de ellos, se veía la silueta de una mujer que, aunque translúcida, era inconfundible, doña Rosario, con una expresión severa que parecía atravesar el papel. La imagen, lejos de ser una simple curiosidad, emanaba algo más. Quienes la miraban durante mucho tiempo aseguraban que sentían un peso en el pecho, un frío en la nuca, como si alguien los estuviera observando desde el otro lado de la foto. La misma noche en que los hermanos vieron la fotografía, la casa de Rogelio fue invadida por un aroma peculiar. No era el olor dulce de las flores que su madre tanto amaba, sino algo ácido, como carne en descomposición. Intentó ignorarlo, pero el hedor se intensificaba, hasta que finalmente lo despertó en medio de la noche. En la penumbra, creyó escuchar el sonido de la vieja mecedora de su madre, crujiendo en la sala. Se levantó con el corazón latiendo desbocado. Al llegar a la sala, no encontró nada fuera de lugar, excepto un detalle que lo hizo retroceder. Sobre la mesa estaba la fotografía, que juraría haber guardado en un cajón. Al día siguiente, Rogelio les contó a sus hermanos lo sucedido, pero ninguno quiso hablar mucho del tema. Mateo, el segundo hermano, descartó la experiencia como producto del estrés, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. La primera en soñar con su madre fue Ángela. En el sueño, doña Rosario estaba sentada en su mecedora, con los ojos fijos en ella. La anciana no hablaba, pero en sus manos sostenía la misma fotografía, ahora quemada por las esquinas. Cuando Ángela intentó acercarse, la figura de su madre comenzó a descomponerse, como si su carne se derritiera, dejando a la vista un esqueleto ennegrecido. Ángela despertó gritando, con la sensación de que alguien la estaba observando desde la esquina de su habitación. Durante los días siguientes, evitó dormir, pero su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Una noche, mientras intentaba distraerse leyendo, la vela que había encendido para iluminar la mesa parpadeó de forma extraña. Cuando levantó la mirada, vio algo que la paralizó, el reflejo de su madre en la ventana, mirándola con ojos completamente negros. Ángela fue encontrada muerta en su cama al amanecer. Su rostro estaba contorsionado en una mueca de puro pánico, y el médico diagnosticó un ataque cardíaco. Rogelio y Mateo, devastados, comenzaron a notar que la figura de su madre en la fotografía parecía más nítida,
como si cada muerte le devolviera un poco de vida. Rogelio, consumido por el miedo, intentó deshacerse de la fotografía. La arrojó al fuego, pero las llamas parecían evitarla. Incluso cuando se quemaba el marco de madera, la imagen permanecía intacta, como si algo la protegiera. Esa noche, soñó con su madre. Ella estaba de pie frente a él, pero su rostro era un vacío oscuro, sin rasgos, y de su boca emanaba un susurro. Tú también pagarás. Cuando despertó, Rogelio sintió un dolor agudo en el pecho. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Fue encontrado muerto al día siguiente, con la fotografía en sus manos, ahora más clara que nunca. Mateo, el menor, sabía que su tiempo se agotaba. Durante días, escuchaba pasos alrededor de su casa, aunque nunca encontraba a nadie. Una noche, decidió enfrentar lo inevitable. Colocó la fotografía en la mesa del comedor y se sentó frente a ella, esperando. Cuando el reloj marcó la medianoche, las luces de la casa parpadearon. La temperatura descendió bruscamente y Mateo sintió una presencia detrás de él. Giró lentamente y ahí estaba, doña Rosario, pero ya no era su madre. Su piel colgaba en jirones, sus manos terminaban en garras, y su boca se torcía en una sonrisa imposible. Mateo murió esa misma noche. Cuando lo encontraron, la fotografía había cambiado una vez más. Ahora, la figura de doña Rosario estaba completamente definida, ocupando el lugar central, mientras que las de sus hijos se desvanecían lentamente, como si fueran absorbidos por ella. Desde entonces, la fotografía desapareció, pero se dice que reaparece en lugares inesperados, atrayendo nuevas víctimas. Quienes la miran aseguran escuchar un susurro. ¿Me recuerdas? La cantina estaba casi vacía esa noche. Las pocas velas encendidas apenas iluminaban las mesas gastadas, y el aire era pesado, cargado de un olor acre a madera húmeda y tabaco viejo. Ramón había decidido detenerse allí después de una larga jornada, más por costumbre que por sed. Pidió un tequila, y mientras bebía el primer sorbo, sintió un escalofrío inexplicable que le recorrió la espalda. «¿Compadre Ramón?». Una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. Era José, su compadre de toda la vida. Ramón no podía evitar sonreír al verlo. Sin embargo, algo en su presencia lo inquietaba. José estaba pálido, casi cadavérico, y sus ojos, aunque vivos, parecían esconder una tristeza infinita. Vestía con su traje negro favorito, el mismo que siempre usaba en ocasiones especiales. José se acercó, arrastrando las botas como si fueran más pesadas de lo normal. Ramón notó un leve temblor en sus manos cuando ambos se abrazaron. «¿Qué haces aquí, compadre?». «Pensé que estabas en el pueblo», dijo Ramón, tratando de sonar despreocupado. «Pasaba por aquí». «Quería verte una vez más», respondió José con una voz apagada, pero que resonaba con un eco extraño. Se sentaron en una mesa apartada y comenzaron a beber. Ramón intentó relajarse, pero no podía evitar sentir que algo no estaba bien. José no comía ni bebía, solo hablaba de recuerdos del pasado, como si quisiera revivir momentos importantes antes de partir. «Compadre, ¿te acuerdas de aquella vez que arreglamos la cerca bajo la tormenta?», preguntó José, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Ramón rió nerviosamente y asintió. Sin embargo, conforme avanzaba la noche, la conversación de José comenzó a volverse más sombría. Había algo en sus palabras, en su tono, que parecía despedirse, pero no de una forma convencional. José comenzó a cantar una canción que ambos conocían desde niños. Era una melodía antigua, melancólica, que hablaba de despedidas y encuentros en la otra vida. Su voz llenó la cantina, pero no sonaba como antes. Era profunda, gutural, como si viniera de un lugar oscuro y lejano.
Ramón sintió un nudo en el estómago. La piel se le erizó cuando José lo miró fijamente y dijo: «Cuida a mi familia, compadre. Prométemelo». Ramón apenas pudo responder con un movimiento de cabeza. José se levantó de repente, y antes de que Ramón pudiera decir algo más, se perdió entre las sombras de la cantina. Ramón salió poco después, tambaleándose, con el corazón latiendo con fuerza. Al llegar a casa, su esposa lo esperaba en la puerta, con el rostro lleno de preocupación. «¿Dónde estabas?», preguntó ella, molesta. «Con José, en la cantina». Su esposa palideció al escuchar esas palabras. «¿Ramón? José murió ayer. Está siendo velado en la iglesia ahora mismo». El mundo de Ramón pareció detenerse. Sin decir una palabra más, salió corriendo hacia la iglesia. El velorio estaba lleno de gente, pero Ramón apenas notaba a las personas. Su mirada se dirigió al ataúd en el centro de la sala. Cuando se acercó, sintió que el aire se volvía más frío. Allí estaba José, inmóvil, con las manos cruzadas sobre el pecho. Pero lo que hizo que Ramón retrocediera fue la ropa. Era la misma que había usado esa noche en la cantina. La expresión de José era tranquila, pero había algo en su sonrisa que parecía burlarse de él, como si supiera algo que Ramón nunca entendería. Esa noche, Ramón no pudo dormir. Cerraba los ojos y veía a José sentado frente a él, cantando esa canción maldita. Los días siguientes fueron una pesadilla constante. En las noches, Ramón escuchaba pasos fuera de su casa, y cuando miraba por la ventana, veía una sombra inmóvil bajo la luz de la luna, siempre observándolo. Una madrugada, Ramón despertó de golpe, sintiendo un peso en su pecho. Al abrir los ojos, vio a José sentado al pie de su cama, con el rostro completamente descompuesto, sus ojos hundidos y vacíos, y su piel grisácea. «No olvides tu promesa, compadre», dijo José, con una voz que parecía venir desde las profundidades de la tierra. Ramón gritó, pero cuando su esposa encendió la luz, no había nadie allí. Desde entonces, Ramón dejó de frecuentar cantinas y evitó hablar del incidente. Sin embargo, los vecinos comenzaron a murmurar que en las noches, desde la cantina abandonada, se escuchaba la misma canción que José había cantado esa última noche. Algunos aseguran haber visto una figura oscura caminando por los caminos del pueblo, siempre en busca de alguien que cumpla una promesa que nunca debió ser hecha. La casa de don Manuel, una bella construcción de madera, siempre había sido el refugio cálido para la familia, llena de recuerdos y risas. Pero ahora, tras su fallecimiento, la misma casa parecía estar desmoronándose bajo el peso de su ausencia. La atmósfera era densa, casi palpable, y los ecos del pasado parecían resonar a través de las paredes. Ernesto, su hijo menor, no podía evitar la sensación de que algo lo observaba, como si los muros mismos estuvieran vivos, respirando. Esa noche, él decidió quedarse en casa, solo. Los demás habían ido al velorio, a rendirle homenaje al patriarca, pero Ernesto no pudo soportar las miradas compasivas ni las palabras vacías de consuelo. La verdad era que temía enfrentar la realidad de la muerte de su padre. Así que se quedó en la casa, buscando algo que lo mantuviera anclado a su propia cordura. La oscuridad estaba extendida por toda la casa, abrazándola como un manto pesado. Se sentó en el sillón, frente a la chimenea apagada, y comenzó a escuchar la quietud. El reloj de pared, con su característico tic-tac, era el único sonido que rompía el silencio mortal. Pero, a las 11:47, algo extraño ocurrió. El tic-tac del reloj se desvió, se hizo más fuerte, más resonante, como si la oscuridad lo amplificara. Ernesto, intranquilo, miró al reloj. Algo no estaba bien, pero no podía precisar qué. Fue en ese momento cuando lo sintió, un perfume. Un olor inconfundible,
un aroma cálido y penetrante que lo envolvía. Era el mismo perfume que su padre usaba a diario, una mezcla de tabaco, madera y una fragancia de colonia antigua. La sensación lo golpeó como una ola. No podía ser. Su padre ya no estaba ahí. Pero el perfume llenó la casa con una intensidad insoportable. Ernesto se levantó, sintiendo el aire frío que recorría su cuello, y decidió ir a la cocina. Pero al caminar por el pasillo, un crujido bajo sus pies lo hizo detenerse. Fue como si alguien hubiera caminado detrás de él. Giró bruscamente, pero no había nadie. Lo único que lo rodeaba era la oscuridad. Los muebles parecían deformarse, las sombras se alargaban de manera antinatural. Y de repente, un ruido en el salón principal. La silla favorita de su padre, esa vieja silla de madera que siempre ocupaba junto a la ventana, comenzó a moverse lentamente. Ernesto se quedó paralizado. La silla de su padre, que durante años había estado quieta en su lugar, ahora se balanceaba suavemente de un lado a otro, como si una fuerza invisible estuviera empujándola. La sensación de frío aumentó y el aire se volvió espeso, como si algo estuviera presionando su pecho. A pesar de su miedo, Ernesto caminó hacia la sala. Al entrar, la escena que encontró lo dejó sin aliento. La silla seguía meciéndose, pero ahora, en la oscuridad, una figura se recortaba débilmente contra la ventana. Era una sombra, no humana, sino una forma vaga que se movía lentamente, como si estuviera observándolo. Ernesto intentó gritar, pero las palabras no salieron. La figura parecía mirar con intensidad, y a medida que se acercaba, el perfume se hacía más fuerte, hasta que se le volvió insoportable, una mezcla amarga que quemaba su nariz. De repente, la sombra pareció girarse, mostrándole una cara que Ernesto reconoció al instante. Era su padre, pero su rostro estaba diferente. Estaba envejecido, desfigurado, como si la muerte hubiera dejado una marca en él. Sus ojos estaban vacíos, oscuros, como si hubieran sido absorbidos por un abismo. La boca se movió, pero no emitió sonido. En su lugar, una palabra que resonó dentro de la cabeza de Ernesto. ¿Perdón? Antes de que pudiera procesar la imagen, la figura desapareció, desvaneciéndose en la oscuridad con una rapidez sobrenatural. Ernesto cayó de rodillas, su corazón golpeando con fuerza contra su pecho. La casa parecía moverse a su alrededor, las paredes crujían, y el suelo bajo sus pies temblaba. De repente, un ruido seco proveniente de la cocina lo hizo levantarse rápidamente. Algo había caído. Corrió hacia allí y encontró la taza de café favorita de su padre hecha añicos en el suelo, los pedazos esparcidos como si alguien los hubiera tirado con furia. Cuando miró hacia la ventana, vio que las cortinas se movían, agitadas por una brisa inexistente. La silla en la sala ahora estaba en el centro de la habitación, arrastrada violentamente, dejando marcas profundas en el suelo de madera. Aterrorizado, Ernesto decidió salir al jardín. Pero justo antes de llegar a la puerta, el sonido de un susurro lo detuvo. Giró sobre sus talones, pero no vio a nadie. Lo único que sentía era la presencia de algo más grande que él, algo que lo rodeaba, que lo observaba desde las sombras. Los pasos de su padre, caminando por la casa. Ernesto estaba atrapado en un ciclo de terror, como si su propia casa hubiera sido tomada por la presencia de su padre, ahora un espectro que no podía dejar de rondar. Los días siguientes se volvieron insoportables. Cada vez que se acercaba a la sala, sentía que su padre lo estaba esperando en la silla. Cada noche, el perfume lo asfixiaba, llenando sus pulmones con una fragancia que no podía eliminar, como si su padre nunca se hubiera ido realmente. En su desesperación, Ernesto intentó buscar consuelo en los demás miembros de la familia. Su madre le confesó, temblorosa, que también había sentido la presencia de don Manuel. De hecho, incluso los hermanos de Ernesto hablaron sobre sus propias experiencias.
Uno de ellos mencionó haber escuchado sus pasos en el pasillo, y otro había visto cómo las luces parpadeaban sin razón alguna en la noche. Lo peor de todo, sin embargo, fue cuando el sacerdote les contó que algo raro había ocurrido durante el velorio. La vela junto al ataúd de su padre se apagó sola, y al instante, una sombra oscura apareció detrás del ataúd, como si alguien la estuviera esperando. El sacerdote nunca había visto algo así en sus años de servicio, y recomendó que la familia se alejara de la casa. Ernesto nunca volvió a estar tranquilo en su propia casa. Se mudaron rápidamente, dejando todo atrás. Pero incluso en su nuevo hogar, a veces, por las noches, podía sentir el perfume a tabaco, y la silla de su padre, en el rincón de la sala, parecía seguir esperando. La casa de los Martínez, una antigua vivienda de ladrillos rojos y techos de madera oscura, nunca había tenido un aire tan opresivo. La tarde lluviosa y fría cubría la ciudad con una capa de humedad pegajosa, y cada gota que caía del techo parecía multiplicar el peso del dolor que invadía la casa. El velorio de doña Clara había comenzado hacía varias horas, y la atmósfera de la casa no hacía más que volverse más espesa. A medida que los visitantes llegaban, el aire parecía volverse más pesado, impregnado con un olor a flores marchitas que parecía salir del ataúd. En el centro de la sala, el ataúd de doña Clara descansaba, rodeado de coronas de flores de colores apagados, que cubrían parcialmente el rostro de la difunta. La luz de las velas temblaba como si cada flama estuviera luchando contra una fuerza invisible. La casa, de por sí vieja y oscura, parecía estar bajo la sombra de algo aún más tenebroso. Camila, la hija menor de doña Clara, apenas tenía 4 años, pero sus ojos brillaban con una lucidez extraña. Mientras los adultos se agolpaban a su alrededor, murmurando entre ellos o mirando el rostro frío de la madre muerta, la niña parecía estar perdida en su propio mundo. De repente, con una calma inquietante, comenzó a hablar, sin que nadie le hubiera dirigido la palabra. «Mamá está aquí», dijo sin levantar la vista, mirando al vacío con una expresión tranquila. Los adultos se miraron entre sí con incomodidad, sin darle mucha importancia, pensando que tal vez la niña solo estaba confundida. Sin embargo, lo que siguió hizo que todos se sintieran incómodos. Camila comenzó a señalar hacia un rincón oscuro de la sala, donde la luz de las velas no llegaba bien. Su dedo se movía de forma firme y decidida, apuntando al vacío, y su voz, aunque suave, resonaba en la casa. «Mamá está allí, en la esquina». Al principio, los presentes intentaron ignorar sus palabras, pero el miedo se apoderó de ellos cuando la niña empezó a caminar hacia ese rincón. Con pasos vacilantes, llegó hasta la silla mecedora, la que siempre había sido la favorita de su madre, colocada junto a la ventana. En ese momento, algo extraño ocurrió. La mecedora comenzó a moverse por sí sola, al principio lentamente, y luego con una fuerza creciente, como si alguien invisible estuviera sentado en ella. Los murmullos de los presentes se volvieron más intensos. Un escalofrío recorrió la espalda de todos al ver a Camila sentarse en el suelo cerca del ataúd, mirando fijamente al vacío, como si conversara con algo o alguien que nadie más podía ver. Nadie podía ignorar la sensación de que algo no estaba bien, y muchos comenzaron a alejarse del ataúd, buscando refugio en las sombras. La niña comenzó a hablar nuevamente, pero sus palabras fueron mucho más desconcertantes. «Mamá no quiere irse, está esperando». Su voz era grave, como si alguien más la estuviera guiando. El aire se volvió pesado, y el silencio que llenaba la habitación fue interrumpido por un sonido extraño. Unas pisadas suaves, como de alguien caminando descalzo, comenzaron a escucharse por toda la casa. Nadie se atrevió a moverse. Todos los ojos estaban fijos en Camila, que parecía ahora estar completamente absorta en lo que veía. Las pisadas no cesaban, y la mecedora seguía moviéndose violentamente.
Con cada paso, la atmósfera se volvía más densa. La pequeña comenzó a levantarse lentamente, mientras sus ojos recorrían la casa con una calma inquietante. La gente en la sala trataba de mirarla, pero nadie se atrevía a acercarse. Camila caminó hasta el ataúd de su madre y, como si fuera una acción completamente natural, levantó la tapa con sus manos diminutas, aunque era demasiado pesada para ella. Nadie entendió cómo lo hizo, pero lo cierto es que, al abrirlo, se descubrió un rostro diferente. El cadáver de doña Clara estaba en una posición extraña, como si estuviera mirando hacia el vacío de la casa, con los ojos medio abiertos, fijándose en algo lejano. La niña miró con una expresión de profunda tristeza, y sus palabras helaron la sangre de todos los presentes. Mamá está esperando que le digan adiós. Fue en ese momento cuando una ráfaga de aire frío atravesó la sala. Las luces comenzaron a parpadear, y el suelo vibró ligeramente, como si algo estuviera bajo ellos, algo que quería salir. Los vidrios de las ventanas temblaron, y el viento de fuera soplaba con una intensidad inusitada. Entonces, algo muy extraño sucedió. Camila, con sus ojos ahora completamente vacíos, se giró hacia su tía, la hermana de doña Clara, y le habló con una voz que no era la de una niña. Mamá no se va a ir, ya está aquí, pero tiene que esperar algo más. La tía, aterrada, miró a los otros y vio la silla mecedora moverse nuevamente, más rápido que antes, como si alguien invisible estuviera empujando con fuerza. Nadie podía explicarlo, pero algo no estaba bien. El aire estaba cargado de una presencia palpable, y las sombras en la casa parecían moverse como si tuvieran vida propia. A medida que la noche avanzaba, las luces se apagaron por completo y la mecedora dejó de moverse, pero la presencia de doña Clara parecía seguir viva en cada rincón de la casa. Nadie se atrevió a quedarse allí. Camila, la niña pequeña, miraba al vacío con una expresión serena y vacía, como si en su mente estuviera conectada con su madre, que aún no había partido. Al final, cuando los presentes se marcharon, la casa quedó en un silencio absoluto, pero los ecos de las pisadas, la mecedora y la presencia de doña Clara se mantuvieron en el aire. La familia nunca volvió a la casa, y con el paso de los años, la historia de lo ocurrido en esa noche de velorio se convirtió en una leyenda. Nadie sabía con certeza si lo que sucedió había sido real o solo un reflejo de la tristeza de una madre que no podía dejar ir a su hija. Era una noche fría y lluviosa en un pequeño pueblo de Puebla. La casa de doña Rosalía, una vivienda antigua de madera con ventanales que crujían al compás del viento, se encontraba rodeada por la oscuridad, solo interrumpida por la luz débil de las velas dispuestas alrededor del ataúd. El sonido constante de la lluvia golpeando el techo era acompañado por el suave susurro de las hojas secas moviéndose en el jardín, creando una atmósfera inquietante. La noticia de la muerte de doña Rosalía había dejado a la familia sumida en un profundo dolor, pero nadie podría haber imaginado lo que sucedería esa noche. Doña Rosalía había sido una mujer conocida en todo el pueblo por su carácter firme y su fuerte conexión con las tradiciones, que en ocasiones cruzaban los límites de lo común. A pesar de su edad avanzada, su salud había sido relativamente buena hasta hace un mes, cuando comenzó a sentirse débil, como si una sombra oscura se hubiera apoderado de su ser. Su hija, Carmen, la madre de la pequeña Sofía, había notado algo extraño en los últimos días de vida de su madre, algo que no podía comprender. De noche, doña Rosalía murmuraba palabras incomprensibles, mirando hacia el horizonte con una expresión vacía, como si estuviera viendo algo que nadie más podía percibir. La familia organizó el velorio en la casa, tal y como era tradición en el pueblo. El cuerpo de doña Rosalía yacía dentro de un ataúd de madera pulida, adornado con flores de colores vivos. En la sala, el aire estaba denso, pesado,
como si la propia muerte se hubiera instalado en el ambiente. Las velas parpadeaban, arrojando sombras inestables en las paredes, y el incienso no lograba ocultar el olor rancio de la descomposición. Mientras los vecinos llegaban para dar su pésame, Carmen se mantenía cerca del ataúd, con los ojos bajos, sintiendo una opresión en el pecho. Había algo en el ambiente que no podía explicar, una sensación de que la muerte no era el final para su madre, sino solo el principio de algo más oscuro. Sofía, su hija pequeña de 9 años, había sido muy unida a su abuela, casi como si compartieran una conexión más allá de lo terrenal. A menudo, doña Rosalía le susurraba historias extrañas, leyendas que hablaban de espíritus, maldiciones y secretos guardados en lo más profundo de la familia. Sofía no entendía del todo esas historias, pero las sentía, las percibía en sus sueños y en las noches cuando, desde su cama, escuchaba los pasos de su abuela recorriendo la casa, aunque sabía que ella ya no estaba viva. Esa noche, mientras los adultos conversaban en la sala, Sofía se apartó y se sentó cerca del ataúd. Sus ojos se fijaron en el rostro de doña Rosalía, que yacía allí, inexpresiva, con los ojos cerrados y la piel ya comenzando a adquirir una palidez mortal. Sin embargo, algo en ese rostro parecía extraño, como si su abuela aún estuviera allí, observando, esperando. Sofía no podía apartar la vista de ella, sintiendo que algo no estaba bien, como si la misma casa estuviera respirando, viva y consciente de su presencia. De repente, un crujido rompió el silencio. Sofía se volvió lentamente hacia la puerta de la sala, y allí, en la entrada, vio una figura borrosa, casi etérea. Era doña Rosalía, o al menos eso parecía. Su figura estaba envuelta en una niebla extraña que la hacía ver casi transparente, pero sus ojos brillaban con intensidad. La mujer estaba de pie, mirando a su nieta con una expresión vacía, casi ausente, pero al mismo tiempo profunda, como si estuviera viendo algo más allá de la realidad. Sofía, paralizada por el miedo, intentó gritar, pero las palabras no salieron de su garganta. La figura se movió lentamente, como si fluyera, deslizándose hacia la sala sin hacer ruido. Sofía, con el corazón acelerado, intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. La figura de su abuela se acercó al ataúd, sin previo aviso, desapareció en el aire, dejando atrás un fuerte olor a flores marchitas. En ese instante, la pequeña corrió hacia la cocina, tratando de despejar su mente, pero no podía escapar de la sensación de que algo la seguía. El aire estaba cargado, y en cada rincón de la casa parecía haber una presencia extraña que la observaba, aguardando. A la mañana siguiente, mientras los demás se preparaban para el entierro, comenzaron a suceder cosas inexplicables en la casa. Los muebles se movían, los espejos se empañaban con extrañas huellas que desaparecían al instante, y lo más perturbador, el sonido de pasos suaves, como los de una persona mayor caminando lentamente por la casa, resonaba en los pasillos. La familia intentó ignorarlo, pero la sensación de que doña Rosalía aún estaba allí se hizo cada vez más fuerte. Lo más aterrador fue cuando Sofía, sin poder evitarlo, se acercó al ataúd una vez más. Mientras los adultos estaban distraídos, Sofía se arrodilló frente a su abuela, con la mirada perdida. Y entonces, susurró en voz baja, «Abuela, sé que aún estás aquí. No puedes irte aún, ¿verdad?» En ese momento, el aire en la sala se volvió espeso, como si todo a su alrededor se comprimiera. Una fría ráfaga de viento atravesó la casa, apagando todas las velas. Las luces parpadearon, y cuando se volvieron a encender, el rostro de doña Rosalía en el ataúd estaba completamente distorsionado, con los ojos abiertos, mirando fijamente a Sofía con una expresión aterradora. Como si una sonrisa macabra emergiera de su rostro pálido. La familia nunca volvió a hablar de los sucesos extraños que ocurrieron esa noche, pero el miedo se quedó en la casa. Los habitantes del pueblo decían que la abuela no había querido partir, que su espíritu aún rondaba la casa,
buscando algo que nunca encontraría. Desde entonces, cada vez que alguien pasaba cerca de la casa de doña Rosalía, juraban escuchar, entre el sonido de la lluvia y el viento, susurros que provenían de adentro. Como si ella aún estuviera esperando que alguien la llamara, como si su alma nunca hubiera encontrado descanso.